El cambio climático es un problema urgente y que nos afecta a todos, ¿no? Los gobiernos nacionales han firmado el Acuerdo de París y ya están tomando varias medidas. Yo veo ahí dos líneas principales, ¿no? Una que es poner precio al carbono, poner precio a las emisiones, y ahí hay que quitar las subvenciones a los combustibles fósiles, hay que de una parte y de otra parte crear impuestos verdes, ¿no? Pero que sean neutrales, que este dinero recaudado vuelva a la sociedad de alguna manera para buscar una transición justa. Y la otra son prohibiciones o limitaciones de temas como velocidad, ¿no? La velocidad en las carreteras, eso ayuda a disminuir la contaminación. Pero a nivel local también hay medidas muy importantes, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos ahí el Madrid Central, donde aquí en el centro de Madrid está prohibido, está limitada la entrada de vehículos contaminantes. Estas medidas de las ciudades tienen una importancia fundamental porque tienen un impacto no solamente local, pero a nivel nacional. Un dato importante, la venta de coches diésel en España está disminuyendo mucho, incluso antes de tener prohibiciones a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ciudades como Madrid, Barcelona y otras están prohibiendo el uso de coches diésel en el centro de esa ciudad. Mira, las personas tienen también un papel fundamental. Evidentemente que somos más de 7.000 millones de personas en este planeta y tenemos que hacer algo, especialmente en los países más desarrollados, ¿no? Nuestra huella ambiental en España, en Europa, en países desarrollados es muy grande y no es sostenible. Entonces tenemos que tomar medidas, pero ya la ciencia y los técnicos ya nos dan números que nos ayudan a tomar medidas incluso desde el sofá, ¿no? Desde casa, que podemos dejar de hacer cosas que contaminan mucho, ¿no? Desde cuidar del agua en casa, etcétera, pero hay medidas que ya sabemos que tienen aún más impacto y doy dos ejemplos. Una, en temas de contaminación por emisiones de gases de efecto invernadero, analizar cómo viajamos, ¿no? Viajar en avión contamina muchísimo. Entonces, un viaje, si podemos dejar de viajar a Barcelona, de Madrid a Barcelona en avión y coger el tren, mejor. Si podemos ir a la playa en tren o en autobús, en coche, mejor que en avión, ¿no? El impacto de la aviación es tremendo. Entonces, si podemos disminuir estos viajes, mejor, pero tampoco vamos a dejar de viajar y si pensamos en la sostenibilidad, está bien coger un avión y viajar a un país en desarrollo, ¿no? Para que ahí ayudemos la economía de este país. Es un ejemplo. En temas de agua, hoy sabemos que la huella de agua de alimentos como la carne, especialmente la carne de vacuno, de vaca, tiene un impacto brutal. Un kilo de carne de vaca consume más de 15.000 litros de agua. Entonces, si imaginamos cuántos litros de agua cuando nos duchamos, ¿no? Cuando en lugar de tener una ducha de 8 minutos, la tomamos en 6. Vale, eso no es nada comparado con el buen impacto que podemos tener si consumimos menos carne, especialmente carne de vaca. No digo de que tengamos que ser vegetarianos o veganos todos, ¿no? Pero al menos tener una vez a la semana o 2 veces a la semana, dejar de consumir alimentos que tienen un impacto ambiental mucho más grande. Podemos buscar alternativas de proteínas, etcétera, y eso es otro ejemplo de acción ciudadana que podemos tener. Y la tercera es evidentemente presionar a los gobiernos, a las empresas que hagan también su papel.